permitido a nuestros espectadores también hablar de la relación con la genética. Y entonces, bueno, es esta palabra que no sé si les va a sonar así a muy nuevo, nutrigenética, pero todavía la nutrigenómica, todavía la genera, todavía, ¿no? Sí, ambas palabras estudian en realidad algo que es mucho más sencillo de lo que parece, que es la relación que hay entre nuestros genes y los alimentos que consumimos. Sí. Eso es de lo que hablan esas palabras. Pero, bueno, ¿una tiene algo diferente o son las dos más o menos sinónimas? O... No son sinónimas. La nutrigenómica explica cómo el alimento puede modificar la función de un gen, cómo funciona ese gen. Y la nutrigenética explica cómo las variaciones que hay entre las distintas personas hacen que ese cuerpo reaccione distinto ante distintos alimentos. Sí. Pero bueno, en los dos está claro que hay una interrelación, ¿no? Eso es. En una dirección y en la otra dirección entre, bueno, los genes y los nutrientes. Eso es. Hay una interrelación que, además, cuanto más se estudia, más genes relacionados con la alimentación se descubren y más nutrientes que afectan a esos genes. Así que sí que hay una relación que está muy clara y que se está estudiando cada vez más. Sí, en cambio, uno pensaría, bueno, los genes están allí, son inmutables, ¿no? Los genes son inmutables, eso es totalmente cierto. O sea, uno nace con los genes que nace y el día que se muere tiene los mismos genes. Pero esos genes son como un interruptor de la luz, además de los que se pueden regular, por decirlo así, en intensidad. Y un gen puede expresarse como si yo enciendo la luz, o puede no expresarse como si yo la apago, o puede expresarse más o menos. Entonces, la expresión de un gen es lo que modifica los alimentos. O sea, los alimentos pueden hacer que ese gen se encienda, se apague, baje, aumente, etc. Sí. Y para bien y para mal. Para bien y para mal, exactamente. Porque un gen puede tener expresiones, digamos, un gen puede tener expresiones protectoras que te protegen de una enfermedad, y un alimento puede potenciar la función de ese gen o puede invalidar la función de ese gen. Y lo mismo con un gen que te predispone a un riesgo de una enfermedad. O sea, el alimento puede ir a favor o en contra. En ese sentido. Eso quiere decir, entonces, bueno, ya puede haber una tal casuística, ¿no?, en cada uno de los genes, pero incluso ahí sí que debemos llegar que la genética de cada persona es diferente. Por lo tanto, las aplicaciones de la nutrición y su relación con la genética de cada persona pues debe ser muy individualizada, supongo, ¿no? Eso es, y de hecho en el futuro, bueno, ya se está implantando en las consultas de nutrición esta individualización, pero en el futuro, sin duda, ese es el futuro de la nutrigenética, ¿no? Ahora mismo en una consulta de nutrición, y bueno, y no solo de nutrición, yo creo que de cualquier enfermedad, ¿no?, de cualquier problema de salud, cuando a una persona cuando a dos personas, mejor dicho, les pones el mismo tratamiento, y aparentemente tienen la misma edad, tienen el mismo peso, ¿no? Son dos personas muy parecidas, tú ves que esas dos personas no reaccionan igual. Todas las personas no reaccionamos igual ante los tratamientos o ante lo que comemos, sencillamente. Y eso está explicado por la genética, porque la genética de cada uno es diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces hay que personalizar cada vez más las dietas, las comidas, Eso es, ¿no? y de hecho, por ejemplo, ya se está haciendo con el tema de la obesidad, por ejemplo. Antes se veía que unas personas cuando hacían una dieta rica en hidratos de carbono bajaban muy bien de peso y otras fatal, y otras bajaban mejor cuando la dieta era baja en grasa. Y entonces ahora eso puede estudiarse desde el punto de vista genético y uno puede saber cómo va a reaccionar esa persona ante esta dieta, Pero eso de los análisis genéticos también, no sé si es un prejuicio, pero parece como una cosa muy complicada, ¿no? ¿O no? ¿O es fácil? De hecho es súper sencillo. En la misma consulta, de hecho no hace falta ni estar en ayunas, ni suspender medicaciones. En una misma consulta se pincha una gotita de sangre en el dedo y se manda a analizar, y a los 15 días está el resultado, y no hay ni un misterio. O sea, los análisis genéticos se llevan haciendo muchísimos años, lo que pasa es que no se hacían análisis nutrigenéticos. Pero ahora que hay información sobre eso, se pueden hacer. Y de ese análisis que sale de una gota, en definitiva, sale una serie de conclusiones amplias y concretas, ¿no? Eso es, y directamente aplicables. Y de hecho se pueden hacer análisis de genética relacionados con obesidad, relacionados con el sistema cardiovascular, relacionados con el sistema óseo, con cómo el cuerpo se desintoxica de ciertos alimentos, con procesos inflamatorios, y puedes obtener información un poco predictiva de si esa persona pues tiene más riesgo de una cosa o de otra, y qué alimentos le benefician especialmente.
Hemos hablado antes incluso de expresiones de los genes. No sé si está bien hablar también de expresiones de enfermedades. Y he leído una cosa que me afecta en el sentido. Yo soy hipertenso y hasta tomo pastillas, pero he leído también que depende de que hay personas que genéticamente el comer a los alimentos sin sal puede ser, le puede hacer mucho efecto, y a otras personas también el comer alimentos sin sal, pues muy poco efecto. ¿Es así? Es así, ¿sí? Exactamente, sí. De hecho, se debe a un gen que se llama el gen del angiotensinógeno, que lo que hace es que cuando unas personas reducen la sal que comen en la dieta, les baja muchísimo la tensión. Y sin embargo, a otras que tienen otra variante de ese mismo gen, no les baja prácticamente nada cuando reducen la sal. Entonces, para esas personas que reducen la sal y no les baja prácticamente nada, pues sería más indicado hacer ejercicio físico o ya ser más serio con la medicación, etc. O sea, que para una cosa tan genérica, porque creo que somos muchas las personas que tenemos ese problema y que el médico te recomienda tomar sal, hasta para eso es conveniente. Hasta para eso es conveniente saber, porque de hecho uno, cuando se hace un panel de análisis nutrigenéticos en las que le analizan, por ejemplo, 12 o 15 genes, puede saber cuáles son sus prioridades alimentarias. O sea, la prioridad alimentaria de una persona puede ser, por ejemplo, reducir la sal, pero la de otra puede ser reducir el colesterol, y la de otra puede ser tomar más calcio, y la de otra puede ser comer menos hidratos de carbono o más proteína. O sea, cada persona, eso es lo que te da el análisis nutrigenético, ¿no? Te da una información que no podrías nunca saber de otra manera hasta que ocurre. Sí. Pero lo ideal es no esperar a que ocurra. Bueno, eso sí que hay una expresión bastante generalizada a veces que dice, bueno, pues si yo como lo mismo que tú y yo estoy gordísimo y tú estás flaco, por ejemplo, Claro, ¿no? Pero ahí la respuesta es muy clara, es porque tus genes no son iguales que los míos. Ahí radica toda la diferencia. O sea, los genes al final es donde se guarda toda la información de cómo funciona todo el organismo, y esos genes se expresan en un momento o en otro, más o menos, pero al final cada persona es única porque sus genes son distintos. Por lo tanto, a lo que se tiende y lo maravilloso es poder personalizar la nutrición hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto de decir, bueno, estos son tus genes, estos son tus riesgos y estos alimentos te benefician especialmente, tómalos, ¿no? Cuando he buscado documentación para preparar esta conversación con usted, buscaba pues nutrigenética y así, me salía enseguida dieta a la carta. Sí, bueno, dieta a la carta puede suponer en el momento presente lo que estamos hablando, ¿no? Que es tener un panel de genes y poder decidir, pues, qué hago yo con estos genes, ¿no? Bueno, pues con estos genes mejor que tome mucho omega 3, poca cafeína, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Eso en un presente, ¿no? En un presente en el que estamos ahora, en el que se están analizando unos 30, 40 genes como mucho, ¿no? Pero en un futuro yo creo que la nutrigenética y en general toda la genética relacionada con el tema de la salud, con el mundo de la salud, evolucionará hasta un punto en el que la medicina preventiva se convierta en la base en la que cada uno se responsabiliza de su alimentación y de su salud. Y no hará falta esperar a que uno tenga cáncer o tenga diabetes con 50 años, y saber sino que eso es. Que hay esa tendencia, por lo menos. ¿No? Eso es, sino que uno a los 20 o a los 30 años sabe que tiene ese riesgo y que es bueno comer, por ejemplo, alubias, que es lo que estamos viendo. Exactamente, ¿no? y que le va a venir fenomenal comer alubias, pues lo puede hacer, ¿no? Y de esa manera prevenir que en un futuro eso ocurra. Entonces sí que hay que aceptar que la nutrigenética está todavía empezando y que su futuro La nutrigenética está visto desde una visión global amplia de la perspectiva de lo que va a ser en el futuro, está en el principio. Eso no quiere decir que ahora mismo no se puedan hacer cosas súper interesantes y de hecho conseguir de esos genes información súper interesante que puede aplicarse desde ya a la prevención de enfermedades. Pero visto en términos globales, yo pienso que en un futuro se terminarán, pues ahora mismo se analizan 30 o 40, decíamos. Hay 25.000 genes en una persona. En un futuro es muy probable, por ejemplo, que cuando nazca un niño le analicen todos sus genes y se le haga un perfil genético inmenso y se sepa pues que este niño tiene riesgo de tal enfermedad, hay que darle este medicamento o este suplemento o esta alimentación o esto, y que al final y ese futuro cada vez estará más cercano. Cada vez está más cerca, yo pienso. Sí. Pues Gamaya San Miguel, muchísimas gracias por estas explicaciones. Ustedes saben, muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar. Otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.